Hoy de tres tipos de sucesiones bastante interesantes. Tenemos la sucesión recurrente o recursiva. Luego vamos a hablar de la sucesión aritmética y de la sucesión geométrica, ¿verdad? Son tres tipos de sucesiones, pues, interesantes, ¿verdad? Que pues merecen la pena, pues, tomarse unos minutos para hablar de ellas. Entonces, una sucesión recursiva es aquella que se define especificando el primer o primeros términos junto con una regla o con la regla para obtener los subsecuentes. ¿Okay? Esa es la definición de lo que sería una sucesión recursiva. Entonces, normalmente pues nos especifican, como dice ahí, cuál es el valor del primer o primeros términos, ¿verdad? Luego, pues también nos dan la regla para obtener, si nos dan a 1, pues nos dan la regla para obtener a 2, a 3, a 4, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar los primeros 5 términos de la siguiente sucesión. ¿Ok? Ok. Entonces vean ustedes que en esta sucesión me especifican cuál es el primer término y me dan una fórmula para obtener lo que llamamos los términos siguientes. Entonces me piden determinar los primeros 5 términos. Bueno, ya tengo el primero. ¿Okay? Ahora, recuerden que al ser funciones, su dominio, ¿verdad? Está desde 1 hacia más infinito, ¿verdad? Siempre hablando de enteros positivos. Entonces, yo voy evaluando cada uno de los valores del dominio. ¿Okay? Por ejemplo, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 4, ¿verdad? Entonces, bueno, el primero ya sé, a 1 es 2. Cuando n vale 1, entonces me voy a la fórmula, esta, ¿verdad? La fórmula recursiva. Entonces, lo que tengo aquí es a sub n más 1, o sea, a sub 1 más 1 es a sub 2, ¿verdad? Igual a 3 a sub n, en este caso pues estamos diciendo que a sub n, que n es 1, entonces 3 a sub 1, y a sub 1 nos dicen desde el principio que es igual a 2, entonces a sub 2 es 3 por 2, ¿verdad? A sub 2 es igual a 6. Entonces ahí ya tengo el segundo término. ¿Ok? Cuando n vale 2, entonces tengo pues a sub 2 más 1, que sería a sub 3, ¿verdad? Igual a 3 veces a, como n vale 2, a sub 2. Y a sub 2 habíamos calculado aquí que era 6, ¿verdad? Entonces sería 3 por 6. Entonces a sub 2 es igual a 18. Ahí tengo el tercer término ya. Y así, ¿verdad? Sigo con las que me piden. En este caso, pues n vale de 3. Entonces a sub 4 igual a 3 veces a sub 3. Entonces a sub 4 pues sería 3 por 18. Entonces a sub 4 sería pues 54. ¿Ok? Y el último, cuando n vale 4, pues sería
4 más 1, 5. A sub 5 es igual a 3 veces a sub 4. Es decir, a sub 5 sería 3 veces 54, que era a sub 4. Entonces a sub 5 va a ser 3 por 4, 12. 3 por 5, 15 y 1, 16. 162. Entonces, aquí ustedes ya pueden expresar, ¿verdad?, cuáles son los primeros 5 términos de la sucesión recursiva, ¿verdad? Entonces, a sub 1 igual a 2, a sub 2 igual a 61, a sub 3 es igual, perdón, a sub 2, a 6, perdón, no a 61, a 6, a sub 3 es 18, y es a sub 3, ¿verdad? Ojo. A sub 3 es 18, a sub 4 es 54, y a sub 5, que sería el último término que me piden, es 162. ¿Okay? Entonces ahí están los primeros 5 términos de la sucesión, en este caso recursiva, ¿verdad? Entonces recuerden, este tipo de sucesiones donde me dan uno o unos términos iniciales, ¿verdad? Como en este caso. Y la fórmula para encontrar los términos subsecuentes, pues es lo que llamamos una sucesión recursiva, ¿verdad? Una sucesión recursiva. Igual, pues, para ver ¿cómo se llama? Si converge o diverge, pues habría que evaluar es el enésimo término, ¿verdad? El enésimo término. Y en este caso, pues, por ejemplo, observando que el siguiente término siempre va dependiendo del anterior y el anterior va en aumento, pues no es necesario evaluar un límite para darse cuenta que esto va a crecer de forma indefinida, ¿verdad? Por lo tanto, sería una sucesión divergente, ¿verdad? Divergente. Ok. Entonces, también, pues, por ahí, no necesariamente solo con el límite, ¿verdad? Sino que al ver el comportamiento de cada uno de los términos, ustedes pueden notar, ¿verdad? Si se va acercando a un valor fijo o si va creciendo o decreciendo, pues, de forma indefinida, ¿verdad? Y así concluir si, pues, es convergente o es divergente, ¿verdad? Por ahí, bueno, lo vamos a mencionar más adelantito, ¿verdad? Un método para determinar si una sucesión converge o diverge, aparte del método este del límite que vimos el lunes, ¿verdad? Ya lo vamos a mencionar eso. Ok. Bueno, esa era una de las que tenía que hablar hoy, la recursiva. Luego viene la sucesión aritmética. Entonces, esta sucesión aritmética, pues, tiene algo especial, ¿verdad? Que la hace que tenga ese nombre, aritmética, ¿verdad? Este es un ejemplo de una sucesión aritmética. ¿Qué es lo especial de esta sucesión? Pues que siempre entre un término y el que sigue existe la misma diferencia. 3 menos 1 es 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Entonces, siempre que una sucesión pues tenga una diferencia común entre un término y el subsiguiente, se trata de una sucesión de tipo aritmético, ¿verdad? Es una sucesión de tipo aritmético, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces esta sucesión, pues, si ustedes observan, la diferencia aquí es 4, aquí es 4, aquí es 4, entonces esta sucesión, pues, también es lo que llamamos nosotros una sucesión aritmética. Y pues tenemos una forma de encontrar directamente lo que sería su enésimo término, ¿ok? Si solo nos dan la lista de términos. El enésimo término a sub n es a más n menos 1 por d. Entonces, a sub n es el enésimo término. A es el primer término. Bueno, n pues es el enésimo, ¿verdad?
Si nosotros quisiéramos saber cuando n vale 10, por ejemplo, bueno, sustituimos ahí por 10, ¿verdad? Pero si solo queremos el enésimo término, lo dejamos todo en términos de n. Y d, pues, sería la diferencia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta sucesión, el enésimo término sería, pues, el primer término es 1 más n menos 1, porque todo queda en términos de n, por la diferencia que en este caso es 2. Entonces voy a tener, pues, 1 más 2n menos 2. Entonces el enésimo término en este caso sería 2n menos 1. Ese sería el enésimo término, ¿verdad? Entonces yo puedo concluir aquí, digamos, escribirlo así. 1, 3, 5, 7, hasta 2n menos 1, ¿verdad? Ahí está mi sucesión escrita en esa forma, ¿verdad? O recuerden ustedes que también, pues, pueden escribirla de esta forma, ¿verdad? Decir, bueno, mi sucesión es esta, ¿verdad? Estoy hablando de lo mismo siempre, ¿verdad? Entonces, otra forma de representarla. Entonces, con esta formulita nosotros podemos encontrar el enésimo término, ¿verdad? De una sucesión de tipo aritmético. Entonces, y recuerden, se le llama aritmética porque tienen siempre la diferencia común. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar el enésimo término de esta otra sucesión, entonces el enésimo término sería, pues, el primer término en este caso es negativo 1 más n menos 1 por la diferencia, que es 4. Entonces tengo menos 1 más 4n menos 4. Entonces, a su n sería 4n menos 5. Ese sería el enésimo término, ¿okay?, de esta sucesión. Y bueno, si ustedes, por ejemplo, le dicen, encuentre el término cuando n vale 100, por ejemplo. Entonces, en vez de sacar los 100 términos de esta sucesión, así como está, yo mejor me voy a la fórmula del enésimo término y digo a de 100 es 4 por 100, que es el término, menos 5. 4 por 100 es 400 menos 5, es 395. Entonces, el término, el 100avo término de esta sucesión, pues sería 395, ¿verdad? Y obviamente, pues eso sigue, ¿verdad? Entonces, el 100avo término, ¿verdad? Cuando n es igual a 100. Entonces, para eso, pues, nos sirve conocer el enésimo término, ¿verdad? Podemos predecir nosotros cuál es el término en cualquier posición, ¿verdad? Bien, esta es la sucesión aritmética. Okay, y la vemos porque por ahí salen, ¿verdad?, ejercicios, ¿verdad?, de sucesión aritmética, de encontrar cuál es el término, etcétera, ¿verdad? Ahora, esta sucesión aritmética, si ustedes se fijan en el enésimo término, cuando ustedes le aplican el límite, pues eso da infinito, ¿verdad? O sea, esta es una sucesión divergente. ¿Okay? Una sucesión divergente. Igual pasa aquí, ¿verdad? Entonces, en general, las sucesiones aritméticas, pues son sucesiones divergentes, ¿verdad? Son sucesiones divergentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Usted dijo que estas generalmente son divergentes, o sea que hay alguna que converja. De las aritméticas, no. Todas son así. Todas son divergentes, sí. Ah, bueno. Sí, las aritméticas. Igual usted puede aplicar el teorema de límite, ¿verdad? Límite cuando n tiende a infinito de a sub n, y evaluar el enésimo término. Y ya sabe que si le da más o menos infinito, pues es una sucesión divergente, ¿verdad? Bien, y la otra sucesión importante, ¿verdad?, que les mencioné, es la sucesión geométrica. ¿Ok?
Por ejemplo, aquí les voy a mostrar una sucesión geométrica, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, aquí no hablamos de una diferencia común, porque si usted resta 2/3 menos 2, no le va a dar lo mismo que restar 2/9 menos 2/3, ¿verdad? No va a obtener esa diferencia común, ¿verdad? 2/3 menos 2 sería igual a 2 menos 6 sobre 3, sería menos 4/3, digamos aquí la diferencia. Y luego si hace la siguiente diferencia, sería 6 menos 18 sobre 9 por 3, 27, menos 12 sobre 27, ¿verdad? Que simplificado pues sería, ambos tienen tercera, menos 4 sobre 9, menos 4/9. ¿Ok? Entonces ustedes observan que no tienen la misma diferencia, por lo tanto no es aritmética, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es geométrica? Bueno, ahí pues sí nos va a funcionar el hecho de que comparten lo que llamamos una razón en común. Cuando digo una razón, pues que divido el segundo término entre el primero y divido el tercero entre el segundo y siempre voy a obtener aquí la misma razón. Entonces, por ejemplo, 2/3 sobre 2 igual a 2 sobre 6 igual a 1/3. Entonces mi razón es 1/3. Luego voy con 2/9 sobre 2/3. Tengo 3/9, que simplificado es 1/3. Entonces ahí tengo lo que llamamos una razón en común, ¿verdad? Una razón en común. Entonces esta es una serie, una sucesión, perdón, de tipo geométrico, ¿verdad? De tipo geométrico. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de la sucesión geométrica. Tienen una razón, ¿verdad? Una razón común de término a término, ¿verdad? Cabría esperar aquí que el siguiente fuera, pues, 2/27, ¿verdad? Ese sería el siguiente, para que mantuviera la razón, ¿verdad? De 1/3. Y así sucesivamente. Ahora, podemos también encontrar el enésimo término de la razón, de la sucesión geométrica, dada esta fórmula. Entonces, siempre pues A es el primer término. Y R, ya lo mencionamos ahí, es la razón común. Entonces ahí ustedes observan, ¿verdad? Que solo necesito conocer el primer término y la razón común, y con eso yo ya tengo pues lo que sería mi enésimo término. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, primer término es 2, la razón común es 1/3 a la n menos 1. ¿Okay? Esa sería la fórmula del enésimo término. Si me piden averiguar cuál es el décimo término, por ejemplo, entonces 2 por 1/3 a la 10 menos 1. ¿Okay? Sería 2 por 1/3 a la 9. ¿Okay? Sería 2 y 3 a la 9. O 1/3 a la 9, vamos a ver. Mil 19.683. Entonces el décimo término aquí sería 2 sobre 19.683, ¿verdad? Ese sería el décimo término. Ok, entonces igual, ¿verdad? La formulita aquí nos sirve para averiguar términos subsecuentes. Y en el caso, pues, de estas sucesiones, ¿verdad? Si esta razón, no, este criterio solo aplica a series, perdón, no, ahí no nos metamos en eso. Entonces, si quisiéramos saber, pues, el límite, ¿verdad?
Si converge o diverge, pues aplicamos, ¿verdad? Este criterio de límite, ¿verdad? Para determinar si es, pues, convergente o divergente, ¿verdad? Resolvemos ese límite. Si el límite existe, pues converge. Si el límite no existe, pues diverge. En este caso el 2, pues es una constante, así que sale. Realmente el límite se enfocaría en esta parte, ¿verdad? En esta parte, y observen que pues aquí a medida perdón, un tercio, a medida que n va creciendo, pues esto se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Entonces va tendiendo a un valor límite de prácticamente de 0, por lo tanto esta sería convergente, ¿verdad? Convergente. Okay, porque aquí esto, pues, a medida que n va creciendo, ¿verdad? Como la base fraccionaria, pues se va haciendo más cercano a 0, ¿verdad? Si fuera una razón, por ejemplo, 3 a la n más 1, una serie, ¿verdad? Una sucesión, perdón. Entonces aquí es diferente porque al aplicarle el límite, ¿ok? Esta base, ¿verdad? Va a ir creciendo y creciendo y creciendo sin control, entonces esta sería divergente. ¿Okay? Si le aplicaran el límite aquí, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿verdad? Sobre la convergencia y divergencia, y el límite pues es útil aquí. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna pregunta con la sucesión geométrica. Ok, entonces estas pues son 3 sucesiones que merecen su análisis, ¿verdad? Propio por la forma como se comportan. La recursiva, ¿verdad? La métrica y la geométrica, ¿verdad? Bien, y para cerrar esto de las sucesiones, ¿verdad? Y ya que el viernes pues arranquemos directamente con series, solo vamos a hablar así brevemente de lo que es monotonía y acotamiento. ¿Ok? Bien, entonces, pues cuando nos hablan de acotamiento, se dice pues que una sucesión puede ser acotada por arriba, si existe un número tal que a sub n, que es nuestra sucesión, pues sea siempre menor o igual que ese número, ¿verdad? Entonces ahí se dice que está acotada por arriba, ¿verdad? Y acotada por abajo es si existe un número m minúsculo, digamos, m minúscula, quiera m mayúscula, tal que a sub n, pues mayor o igual siempre que ese número, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues hablamos de acotamiento, ¿verdad? Y entonces, si una sucesión, pues está acotada por arriba y por abajo, ¿verdad? Entonces se dice que la sucesión es acotada, ¿verdad? Entonces aquí, si una sucesión está acotada por arriba y abajo, es una sucesión acotada, ¿verdad? Si no, pues lo que tiene es como un semiacotamiento, ¿verdad? Puede ser que sea acotada por arriba, pero no por abajo, o viceversa. Pero si es acotada por arriba y por abajo,
Entonces, se dice que es acotada, ¿verdad? Por ejemplo, una sucesión bien sencilla, que tiene un acotamiento por arriba y por abajo, es esta. ¿Ok? Ustedes observan el primer término, sería 1. ¿Ok? Y el segundo término sería un medio, y el tercero sería un tercio. Y ustedes se van dando cuenta que a medida que vamos aumentando, n, ¿verdad? El valor de la sucesión pues va disminuyendo, ¿ok? Acercándose prácticamente a cero, ¿verdad? Que es lo que nosotros determinaríamos al evaluar el límite. Entonces, en este caso, pues, está acotada por arriba, ¿verdad? Y lo podemos ver gráficamente. Recuerden que esta la graficamos. Dijimos en cada valor, pues, nuestra sucesión, pues, va disminuyendo, ¿verdad? Así. Y entonces está acotada por arriba porque no hay ningún término de la sucesión mayor que 1, ¿verdad? Estos son menores o iguales que 1. Y también está acotada por abajo porque a medida que n va creciendo, pues vemos que esto se va acercando a 0, pero, ojo, nunca va a bajar de 0, ¿verdad? No va a haber un término menos 1. ¿Por qué? Porque al hacer el análisis de n, recuerden que n va desde 1 hasta más infinito. Entonces nunca va a haber un valor negativo aquí, sino que se va a ir acercando a 0. Por lo tanto, está acotada arriba por 1 y abajo por 0, ¿verdad? Entonces, esta es una sucesión acotada. Lick. ¿Sí? Entonces podría decirse que las sucesiones convergentes están acotadas, ¿verdad? Sí, sí, de hecho sí. Y de hecho ya vamos a ver eso, hay un teoremita ahí, solo que aquí me falta hablar de un pequeño detalle más. Okay. Esto es en cuanto a acotamiento. Luego la otra palabra que les dije ahí fue monotonía. ¿Okay? ¿Qué es la monotonía? Bueno, tiene que ver con lo que en 110 llaman creciente o decreciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se dice que una sucesión a su n es no decreciente si a su n siempre es menor o igual que a su n más 1 para toda n. Es decir, que a su 1 siempre es menor o igual que a su 2, y es menor o igual que a su 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Es no decreciente, entonces. Y por otro lado, una sucesión es no creciente si a su n más 1 es menor o igual que a su n para toda n. Es decir, que pues a su 1 es mayor o igual que a su 2, y este es mayor que a su 3. Y entonces, pues, cuando hablamos de monotonía, ¿cuándo cumple cualquiera de estas dos condiciones, verdad? O es no decreciente o es no creciente. Si una sucesión es no decreciente, entonces uno concluye que es monótona, ¿verdad? Igual si es no creciente, entonces concluye que es que hay monotonía, ¿verdad? Entonces, y obviamente pues el comportamiento es a lo largo de toda la sucesión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta sucesión
Entonces aquí observamos que el término A sub 1 es menor que el A sub 2 y a su vez es menor que el A sub 3 y así sucesivamente. Entonces esta sería no decreciente. Pero es monótona, pues. O hay monotonía. ¿Ok? Porque es no decreciente. Y por ejemplo esta. Que sería 1, un medio, un cuarto, un octavo, o sea, su enésimo término es 1 sobre 2n. Entonces, esta, pues como vemos, el primero es mayor que el segundo y este a su vez es mayor que el tercero, entonces esta sería no creciente, ¿verdad? Es monótona también, o hay monotonía. ¿Okay? En ambos casos son monótonas, porque es no decreciente o no creciente. Ahora bien, miren ustedes, por ejemplo, esta. Esta pues es similar a la primera, solo que los signos pues van alternados. Recuerden ustedes que les decía, si hay signo alternado, ¿verdad? Existe la presencia de este término, ¿verdad? Que es el que da alternancia. Su enésimo término sería este, ¿verdad? Cuando n vale 1, pues sería menos 1 a la 1, negativo 1. ¿Verdad? Cuando n vale 2 sería, pues, menos 1 al cuadrado es positivo por 2 y así, ¿verdad? Entonces, ahora bien, aquí no se cumple, pues, ninguno de estos dos criterios, ¿verdad? Porque este es menor que el siguiente, ¿ok? Pero ya el que sigue es menor que el anterior, ¿verdad? Entonces no cumple con ninguno de los dos. Por lo tanto, nuestra conclusión es que no, bueno, no es decreciente ni es no creciente. Bien, me quedé hablando solo, ¿verdad? Entonces les decía pues que en una sucesión de ese tipo, ¿verdad? Como la que les había representado ahí, que pues hay alternancia, ¿verdad? Entonces, no es creciente, no es no creciente, ni es no decreciente, por lo tanto, no es monótona, ¿verdad? No es monótona. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, es una alternativa, ¿verdad? Es una alternativa al teorema este del límite, ¿verdad? También para demostrar eh, la convergencia o divergencia. ¿Qué dice el teorema? Bueno, dice así. Si una sucesión a su n es acotada y monótona, es convergente, ¿verdad? Es convergente. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía el compañero, pues sí, si es convergente es acotada, ¿verdad? Y también será monótona, ¿verdad? Si en caso de ser divergente, pues será porque no cumple con alguna de estas dos condiciones, ¿verdad? Posiblemente sea monótona, pero no sea acotada, no tenga acotamiento, ¿verdad? Entonces sería divergente, ¿ok? O puede ser que tenga acotamiento, ¿verdad? Pero no sea monótona. Por ejemplo, si le dicen a ustedes esto, bueno, esta es un ejemplo claro, ¿verdad? Bueno, esta no es monótona ni acotada, pero por ejemplo, una sucesión así,
menos 1, donde fluctúa entre menos 1 y 1. Tendríamos aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, así, ¿verdad? Y pues resultado obvio que es acotada, ¿verdad? Está entre menos 1 y 1, pero no es monótona porque va brincando de uno a otro, ¿verdad? Entonces, por eso, este tipo de sucesiones normalmente ocurre con las que llevan este término, ¿verdad? Son divergentes, ¿verdad? Las que llevan ese término alternante pues son sucesiones divergentes. ¿Por qué? Porque no son monótonas, ¿verdad? No son monótonas. ¿Ok? Bien. Ok, esto era lo último, ¿verdad? De sucesiones. Entonces tienen pues dos herramientas, aunque esta pues de repente requiere un poquito más de análisis para usarla, ¿verdad? Pero también pues puede ser útil si nosotros Sí, logramos demostrar que hay monotonía, ¿verdad? Y acotamiento, pues podemos concluir que una sucesión es divergente, ¿verdad? Entonces, bueno, Lick, y sí, solo para saber cómo sería el enésimo número de esa sucesión que escribió por último. de este, pues esa Sí, sería de así. ese. Vamos a ver, así sería. Solo el término de alternancia. Ok, gracias. N vale 1 es menos 1, cuando N vale 2 es 1, cuando N vale 3 es menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver de sucesiones, ¿verdad? Y pues el siguiente tema ya es entrar a la parte de series, ¿verdad? Bueno, solo lo voy a dejar introducido hoy para que ya el viernes vayamos o empecemos a hablar ya de criterios de convergencia, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es una serie? Básicamente una serie es la suma de los términos de una sucesión. Una suma, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nuestra sucesión es A sub n, simbólicamente, pues sabemos que sus términos serían A sub 2, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿verdad? Obviamente aquí no estoy mencionando quién es el enésimo término, solo lo estoy representando así de forma general. Entonces, ¿cuál sería la serie que se puede sacar de aquí? Bueno, una de muchas. Una podría ser A sub 1, más A sub 2, más A sub 3, más A sub 4, más A sub n, ¿verdad? Entonces, esta era una sucesión, ¿verdad? Y esta sería una serie, ¿ok? Que es donde pues yo sumo los términos de la sucesión. Entonces, eso es ¿verdad? La definición, digamos, intuitiva de lo que es una serie, ¿verdad? Pues es la suma de los términos de una sucesión, ¿verdad? Digo suma en forma general, ¿verdad? Pero también podría ser esto. ¿Okay? Eso también es una serie, aunque haya sumas y restas, ¿verdad? Es lo que llamamos una serie alternante, que ya tendremos su apartado para ellas más adelante, ¿verdad? Su análisis aparte. Ahorita pues vamos a ver solo series donde se están sumando todos los términos, ¿verdad? Para comenzar. Las generales, ¿verdad? Entonces, eso es en general una serie. Y pues como en vez de estarlo representando así, ¿verdad? Porque es muy largo, entonces normalmente nosotros usamos la notación de sumatoria para representar una serie. Entonces, en esta notación, pues el símbolo este es sigma mayúscula, ¿verdad? Que indica sumatoria, indicándome que va desde n igual 1, ¿verdad? Desde n igual 1 va a ser el primer término. Recuerden que el dominio de las sucesiones, pues, de
de 1 más infinito, ¿verdad? O de 2, o de 3, pero siempre enteros positivos, eso sí, ¿verdad? Hasta infinito de a sub n, ¿ok? Que es una forma resumida de escribir, como les digo, esto, ¿verdad? Una forma resumida. Entonces, normalmente las series no las van a dar, pues, en la forma, en la notación de sumatoria, ¿verdad? Eso es lo que cabe esperar de una serie, ¿verdad? Entonces, ustedes le pueden decir sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2n sobre n más 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esa serie? Bueno, sería 2 por 1, 2, sobre 1 más 1, 2, 1, más, el siguiente término cuando n vale 2, 4, sobre 3, más 4 tercios. Luego el siguiente término cuando n vale 3, 2 por 3, 6, sobre 3 más 1, 4. El siguiente término cuando n vale 4, 8, sobre 5. Y así, ¿verdad? Pues sigue nuestra serie, ¿verdad? Por ese camino. Entonces, esta es la forma como normalmente pues, nos van a decir o nos van a escribir la serie, ¿verdad? En forma de la notación de sumatoria. ¿Ok? Bien, entonces, y pues lo que vamos a hacer de aquí en adelante, la próxima, el viernes y las próximas semanas, es los criterios de convergencia de series. O sea, vamos a tratar de demostrar si una serie pues es convergente o es divergente, ¿verdad? Para eso vamos a ver aproximadamente 7 u 8 criterios diferentes que nos van a ayudar a determinar, de acuerdo a cada tipo de serie, ¿verdad? Si converge o diverge, ¿verdad? Eso es lo que viene, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Una pregunta, Lick. Si tenemos una, por ejemplo, ahí que lo que mencionaba, que la sucesión sería la suma de los términos. Perdón, no. La sucesión serían los términos, mientras que la serie sería la suma. Mientras Correcto. una puede converger, la otra puede diverger, o sería ambas. Pues de hecho, puede ser que la sucesión sea convergente y puede ser que la sucesión sea, que la serie sea divergente. ¿Ok? Mm. Ahí pues lo iremos viendo a medida que vayamos viendo criterios, ¿verdad? Ah, ok. Son Usted, pues sí, independientes entonces. sí, Ah, ok, definitivamente. muchas gracias. Sí. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿verdad? Misma hora. Gracias. Gracias, Luis. ¿Ok? Gracias, Lick.